muchas mamás están preocupadas porque las matemáticas, dicen, no se le daban a ellos y creen que tampoco a sus hijos. La forma de enseñar quizá, como nos enseñaron nosotros a aprender las matemáticas, pues ya está a lo mejor demasiado arcaica y ya podemos aprender nuevas formas para hablar de cómo introducir las matemáticas de una forma más divertida, más amable y que además los niños lo pueden entender perfectamente. Está con nosotros Gina Son. Gina. Muchas gracias, muy bien, Cari, aquí encantada de estar en este estudio tan maravilloso para hablarte de un tema apasionante que, como bien dices, tiene todo que ver en el impacto en el niño. Si nosotros enseñamos las matemáticas o, para el caso, cualquier materia de manera aburrida y repetitiva, los niños absorben toda esta actitud y entonces se les hace espantoso y dicen que son matemáticas así como muy trabajosas, cuando realmente si nosotros tenemos una aproximación muy lúdica en donde el juego y la diversión y la experimentación son parte fundamental, entonces vamos a aprender, nos vamos a divertir y el significado de las matemáticas va a quedar perfectamente cimentado para que luego podamos aprender lo que se nos antoje en esta área. Gina, yo creo que muchos papás también tienen la experiencia de que a ellos se les dificultó mucho, que ellos vieron las matemáticas como un dolor de cabeza. También tiene que ver, ¿no? Tiene todo que ver. De hecho, a veces parece que esto es hereditario y contagioso, porque a los niños cuando ya están, sobre todo los jóvenes, por elegir una carrera, muchos les dicen, pero no vayas a elegir algo con física o con matemáticas porque entonces tu vida va a ser cuadriculada. Y realmente no debe ser así. Nosotros como mamás, como papás, bien sabemos, transmitimos a los niños de una manera directa y clara ese sentimiento, esa actitud y sobre todo esa prestancia para aprender con pasión o para aprender con dolor. Y aquí la propuesta es aprender de una manera gradual, de una manera interactiva, en donde puedan los niños disfrutar lo que están haciendo y al hacerlo transmiten esto a los otros compañeros y se aprende de una forma cooperativa. Esa es la magia de aprender matemáticas de una manera diferente, que podemos aprender de los niños, aprendemos de las niñas y no nada más del maestro, porque los maestros tienen mucho que aprender de los niños realmente. A ver, cuéntame cómo es este sistema que tenemos aquí, a ver si podemos ver. Nos hiciste algunas figuras con, pues también ahora lo estamos viendo de diferente tamaño, que son estos, ¿cómo le podemos llamar a estas figuras? Mira, estos elementos se llaman regletas. Las regletas tienen muchísimos años existiendo, las originales eran de madera, las regletas Cuisinart vienen de Europa y tienen muchísimas décadas funcionando en muchas escuelas en el mundo. Nosotros aquí las tenemos por un centro de investigaciones y materiales educativos que se llama CIME. Ellos las han hecho, las han tropicalizado, digo yo, porque son muy accesibles. Aquí nosotros tenemos una serie de torres que tienen la misma estatura. Todas podemos ver están compuestas por dos diferentes regletas de diferente color. Y aquí podemos ver, Cari, que la regleta de arriba, si tú la observas, paulatinamente va creciendo en tamaño, mientras que la regleta de abajo va disminuyendo. Todas estas figuras, todas estas columnas equivalen al 10. El elemento naranja, que es el 10, nosotros lo podemos descomponer en diferentes tamaños, en diferentes regletas. Ahí ya te dije yo un término matemático y no te hizo daño, es una descomposición. Eso quiere decir que el 10 lo podemos descomponer en un 9 y un 1. Entonces aquí tenemos que el 10 es igual al 9 más el 1 o al 1 más el 9. Y tú dime, ¿cuáles dos operaciones básicas estoy escuchando aquí con esto? La suma y la resta. La suma y la resta. De una manera recíproca sumamos y restamos. Pero ¿qué pasa si yo aquí pongo lo que llamamos un tren? Aquí tenemos un 10 más un 2. A ver, vamos a ver tus habilidades matemáticas. ¿Cuánto tenemos allí? 12. 12. Si yo pongo estas dos regletas verde oscuro, ¿cuánto crees que vale cada una de las regletas verde oscuro? 6. ¿Cómo supiste? Porque es precisamente la mitad de 12. ¿Qué quiere decir la mitad? ¿Qué operación tuviste que hacer? La división. Estás dividiendo. Ajá. Entonces, el 2 entre 2 me da 6. ¿Y qué pasa si yo quiero leer matemáticamente este tren verde? ¿Cómo voy a decir
¿Cómo voy a explicar matemáticamente estas regletas verdes? De 6 más 6. 6 más 6 igual a 12. ¿Y qué otra manera tienes además de 6 más 6? ¿Qué otra? Pues 12 entre 2. 12 entre 2, dividiste y sumaste y podrás multiplicar. 6 por 2. Entonces, aquí tenemos que la suma reiterada es la multiplicación. A ver, vamos a continuar viendo hasta qué nivel de dificultad podemos llegar con estas regletas, Cari. A ver, dime cómo leeríamos la verde claro. La verde son 4 veces 3. O sea, ahora sí que yo me lo estoy complicando un poco más, pero son 4 figuritas de 3. Entonces aquí tenemos 3 más 3 más 3 más 3 o 4 veces el 3 te da 12. Estamos sumando, estamos multiplicando, estamos dividiendo. Vamos a poner otra más que es la regleta rosa. Entonces aquí tú ya me dijiste que vale 4. Ajá. ¿Cómo leemos esa? Entonces 4 más 4 más 4. O 4 por 3 o 12 entre 3 es igual a 4. ¿Y qué pasa si nosotros dividimos la rosa en 2? En 2. ¿Cómo vamos a leer la roja? 2 más 2 más 2 más 2 más 2. O 6 veces el 2. Ajá. Y fíjate qué interesante. Aquí nosotros estamos también hablando de fracciones. Si yo tengo un producto que es el 12 y lo divido entre 2, me da 6. Si lo divido entre 3, me da 4. Si lo divido entre 6, me da 2. Y de esa manera los niños exploran una gran cantidad de respuestas a un problema que no nada más yo de adulto les pongo, sino que ellos son los que lo descubren y se dan cuenta de muchísimas cosas. Si nosotros tuviéramos que poner aquí una hilera con estas blancas, serían 12. Entonces aquí tenemos un producto que es el 12 y lo estamos obteniendo de diferentes maneras. Lo estamos obteniendo a través de sus factores. No te estás aprendiendo las tablas de multiplicación como perico. No, es arreglazos. Y eso es terrible, porque cuando tú aprendes algo de manera tan aversiva, tan presionada, te haces alérgico y te chocan y tratas de estudiar la carrera en donde no haya matemáticas y para tu sorpresa te vas a dar cuenta que todas las carreras tienen que ver con los números. Tú estudias algo en el área social, tienes que saber de estadística y eso es importante tenerlo muy en cuenta. Pues entonces hay formas para aprender las matemáticas, pero primero lo que tenemos que cambiar es nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar, nuestro paradigma, ser abiertos a que las matemáticas son parte de la vida infantil, parte de la vida adulta y si nosotros lo enseñamos de una manera agradable, divertida, interactiva, tendremos resultados grandiosos. ¿Por qué? Porque las matemáticas te enseñan la lógica y en este mundo es muy importante ser lógico. Maravilloso, nos encanta. Queremos aprender más, Gina. Sé que va a haber un congreso al que nos podemos pues empapar un poquito más de estos temas. ¿Por qué no nos cuentas para que la gente también se apunte? Claro que sí, con todo gusto. Este es el congreso número 21, Cari, se llama Súmate a las Matemáticas precisamente. ¿Y por qué la elección de ese tema? Porque sabemos que a los niños les encantan las matemáticas. Este dibujo que vemos aquí es un árbol que está precisamente hecho con todos los elementos de las regletas. Los niños construyen su mundo a partir de las proporciones, a partir de las regletas, de las sumas, las restas, las multiplicaciones. Es el Congreso Infantil Ignacio Díaz Morales, Súmate a las Matemáticas, y están invitados quienes quieran ir a sumarse a toda esta expedición para encontrar un gran lujo en aprender las matemáticas de manera divertida. Cuando dices infantil es que solamente es para niños, para papás, para niños. A ver, cuéntame por qué. Es un congreso infantil, muy buena tu pregunta, la aprecio bastante, porque los niños son quienes hacen el congreso. Ellos hacen investigaciones, hacen presentaciones, comparten lo que para ellos significa todo este mundo de los números, de las proporciones, de los decimales, de todo lo en el mundo, la cocina. Van a la naturaleza, ven un nautilus, un caracol y ven la proporción áurea en un nautilus. En arquitectura vemos la proporción también. Eso es importante que los niños lo conozcan desde pequeños y por eso promovemos que ellos investiguen, que los papás, las mamás, los invitados escuchen sus investigaciones y además tenemos invitados expertos que nos ayudan a complementar y enriquecer toda esta experiencia con chicos y con grandes. Empezamos mañana a las 7:50 de la mañana, del 2 al 5 de febrero en el Centro Educativo Koala, que está aquí por Morelos 2282, y lo único que tienen que hacer es mandarnos un correo congreso
congreso.infantil@cek.mx y nosotros podemos allí ponernos de acuerdo si quieres llevar a tus hijos, si quieres llevar a tus sobrinos, si eres maestro y quieres llevar a tus alumnos. Es cuestión de acordar cuándo tenemos nosotros espacio y son bienvenidos. Muchísimas gracias, Gina Son, por habernos abierto un poco el panorama de las matemáticas y ver que se puede aprender de forma lúdica. Muchas gracias. Gracias a ti. Buen día. Buen día. Nosotros seguimos aquí en Bien y de Buenas.